sesión. Por supuesto, por supuesto. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. ¿Hay acuerdo? Sí, es verdad. Ya tomamos acuerdo. Agradecemos la masiva presencia de parlamentarios. No, señor presidente, disculpe. ¿Sí? Solo si me lo permite. Se lo permito. Don Rafael, el acuerdo consiste en autorizar no solo su presencia en la sala, sino su participación durante los debates en que el Ministerio del Interior es invitado. Así es. Ahora, si usted... a propósito, gracias. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente en urgencia en discusión inmediata para el proyecto que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Esto tiene una consecuencia, señor presidente, que era ser revertida la tabla de la tarde y este proyecto pasará al primer lugar del debate de la sesión ordinaria. Un oficio de su excelencia... el proyecto para... No está en este momento aquí, hay una justificación por el Parlatino, no sé si ella está en el Parlatino o no. En segundo término, un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta urgencia suma para el proyecto de la tabla de la sesión especial de hoy. Un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificación a las leyes orgánicas que indica y la normativa procesal penal. No tengo memoria de este proyecto, no lo conozco, pero hay una urgencia simple, a lo mejor don Rafael después nos puede relatar de qué se trata. Es corto, parece. Sí. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya, don Cristian, Araya, don Jaime, Castro, Joanet, Leal, Lonton, Moreno, Romero, don Agustín y Sánchez, y de la diputada Barquiesi, que crea el tipo penal especial de daño en infraestructura penitenciaria. Un oficio de la ministra de Interior y Seguridad Pública, en respuesta al oficio enviado por esta comisión solicitando reforzar el plan Calles sin Violencia. Un oficio de la ministra de Interior y Seguridad Pública en respuesta al oficio enviado por esta comisión donde se le solicita informes sobre las medidas y acciones adoptadas para combatir la delincuencia, particularmente en la Feria de Pinto de Temuco. Un email del diputado don Raúl Leiva informando que para las sesiones especiales y ordinarias el miércoles 13 se encuentra pareado con el diputado Jorge Alessandri. Ahí tenemos un pareo. De la ministra de Interior y Seguridad Pública confirmando su asistencia a la sesión especial de hoy, a especiales y ordinarias de hoy. Un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, es lo mismo. Una nota del diputado Andrés Joanet, mediante el cual solicita la presencia del fiscal nacional, señor Ángel Valencia, por el aumento de la delincuencia. Respecto de este oficio, señor presidente, respecto al oficio de Andrés Joanet, comentar que para el 11 de julio, en la sesión especial de este jueves de la próxima semana, ya fue invitado el señor Valencia, así que podría esa sesión también permitir dar el jueves 11. Vamos a dejarlo para el lunes. Hay sesión el jueves Vamos a 11 dejarlo para el lunes. al fiscal, Sí. sin perjuicio que ya está invitado para el 11 por el tema de la delincuencia en Antofagasta. Sí, claro. Ya, perfecto. Es que en particular es solamente por el tema de testigos y la Belén también está invitada. Ok. Y por último, justificativo del diputado Sol Lonton Herrera don Andrés, Leiva Carvajal don Raúl y Orsini Pascal Maite, quienes se encontrarían fuera del país, salvo usted que está al lado mío. Y un pareo don Jaime Araya y Gloria Naibellán por los primeros 30 minutos de esta sesión, lo que significa que no tiene quórum de votación, señor presidente, pero sí de funcionamiento de la comisión. Tiene que ser 5. No, necesita 4, pero don Jaime Araya está pareado por el efecto de la votación. ¿Jaime Araya con quién está pareado? Con la señora Gloria Naivellán por los próximos 30 minutos. ¿Qué no le pide? ¿Ah? Lo que pasa es que vamos a votar... A ver, vamos a ver. Secretario, vamos a suspender 2 minutos.
asesor Rafael Collao, y em, vamos a iniciar la votación en particular. Sí, perdón, ¿sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Diputada Frías. ¿Ah? Gracias, La cuenta. gracias, presidente. Yo quiero solicitar un oficio a la Subsecretaría de Interior a propósito de la reunión que tuvieron con el subsecretario Monsalve con el gobernador Orrego a propósito del uso de las taser. Ah. Y quiero saber en concreto si eso está decidido que se van a usar. Sí. Quiero saber a partir de cuándo y quiero saber cuáles son los planes de formación para el uso de esas taser, que son pocas, pero de todas maneras. Y lo digo a propósito del informe de la Contraloría que salió ahora en mayo y que hace un análisis, digamos, de el uso de armas potencialmente no letales por parte de Carabineros, donde se establece, por ejemplo, que no fueron aplicados exámenes cognitivos y de capacidad física a los funcionarios que ingresaron a las unidades de control de orden público, que 43 funcionarios que fueron incorporados a las unidades COP no contaban con esos exámenes psicológicos, que 2 funcionarios en comisaría COP de Concepción contaban con examen psicológico con resultado no apto, que 13 funcionarios reprobaron el curso sobre armamentos menos letales y 1.820 no lo realizaron y se les entregaron escopetas antidisturbios y carabinas lanzaguas, que 4 funcionarios reprobaron el curso habilitación operador de vehículo lanzaagua y 10 no lo realizaron, y que 1.301 funcionarios no realizaron el entrenamiento psicológico para unidades COP. Usted comprenderá que el uso de este tipo de arma disuasiva como es el taser tiene que ser muy bien manejado y por lo tanto frente a estas falencias respecto de ya cuestiones que utiliza Carabineros, es de alta preocupación saber cómo, cuándo y qué tipo de formación van a recibir los que usen estas taser, que probablemente sean estas mismas unidades COP. Muchas gracias, diputada Frías. Se enviará el oficio en los términos señalados. ¿Habría acuerdo para ello? Ministra, perdón. Ministra, antes del oficio. Sin perjuicio del oficio, presidente, aprovechando que estoy aquí, el contenido de la reunión con el gobernador Orrego tuvo que ver con un interés, ofrecimiento que él hace de apoyar el financiamiento de una compra de este tipo de armamento. Pero el tema de las pistolas TS no tiene que ver con financiamiento de la compra, tiene que ver con que hoy día ese tipo de equipo no está autorizado en los protocolos policiales. Al final del gobierno del presidente Piñera se hizo una evaluación para su posible incorporación y se descartó incorporarlos. Cuando se hicieron las conversaciones con distintas fuerzas políticas para lo que se iba a llamar el compromiso transversal por la seguridad, se elaboró una agenda de temas a los que el gobierno se comprometió. Dentro de ellos es hacer una nueva evaluación. En esta etapa hay una de los mecanismos que tiene la Ley de Modernización de las Policías, que es la revisión por parte del Ejecutivo de distintos protocolos, y se están haciendo nuevos protocolos de armas menos letales. En el marco de ese proceso se está haciendo la evaluación de las pistolas taser. O sea, está en una fase de evaluación. Si llegara a formularse, a hacerse la decisión de incorporarlo, habría un protocolo que tendría que incorporar distintos elementos. Y a propósito de la otra temática que no tiene que ver con pistolas taser, sino con el armamento común que hoy día se ocupa, cuando se conoció este informe de Gendarmería, se tuvo una reunión en el Ministerio del Interior en la que participó el subsecretario Monsalve, estuve yo también y otros integrantes del equipo ministerial, y estuvo por el lado de Carabineros el general Yáñez y 2 o 3 personas del alto mando vinculadas a las temáticas que son parte del informe, y ahí se adoptaron una serie de medidas y decisiones que yo puedo hacer que se informe a la comisión, porque efectivamente el informe de Contraloría reflejó una serie de situaciones inaceptables. Eso puedo decir. ¿El oficio lo envía de todas maneras? No, descartémoslo por ahora. Ya. ¿El tiempo, ministra, de la evaluación? ¿Cuánto tiene estimado? Es durante el año, porque son varias evaluaciones, o sea, están en proceso de formulación de todos los protocolos. Entonces, durante el año va a ser correcto. Para entender bien, hay una decisión de avanzar con las taser, pero previa evaluación y análisis de protocolos. Hay una decisión de hacer una nueva evaluación
Ya. porque la que se hizo en su época lo descartó, y si esa evaluación da como resultado que abordemos su uso, se tiene que elaborar un protocolo como todas las armas no letales. Y como ahora se está haciendo el protocolo de todas las armas no letales, en ese proceso está Ya. metido lo de las TS. No sé si lo dijo, pero ¿quién participa en la evaluación, ministra? Son equipos de carabineros, pero que tienen que reportar al ministerio. Entonces son equipos de ellos, reportar al ministerio, va y viene el sistema. Ok. Diputado Castro, sobre el punto. Si la evaluación es positiva de parte de Carabineros, ¿esta no es vinculante para usted? No, no es vinculante. No, todo Y lo por lo contrario. tanto, perfectamente podría dejarse de lado. O sea, eso lo No, podemos no, saber, lo importante es saberlo. No, no, no. A ver, si el gobierno quisiera dejar de lado de antemano, Sí, claro. no hubiera pedido a Carabineros que hiciera esa Perfecto. evaluación. Perfecto. O sea, la disposición está en Es atender el resultado de la evaluación. Esa es la disposición. Está el contexto también de otros países del mundo, considerando que más de 100 países Lo que pasa tienen es que lo que TASER. sucede con este Bueno, armamento, y por eso se descartó en su momento también cuando se usó, es que en muchos países se ocupa este armamento, pero en todas partes es un armamento polémico, porque Mm. es menos letal, pero como todos los armamentos menos letales, puede ser letal. Entonces depende Sí. mucho de su uso, o sea, cualquier armamento puede llegar a ser letal. Sí, claro. Exactamente. Entonces, en el uso, como es un uso que se da en condiciones igual de alto riesgo, son siempre miradas con mucha atención, y muchas veces hay opiniones críticas de cómo se usó, de cuándo se usó, en fin. Y hay personas que tienen reacciones malas a este tipo de armamento y que a veces ocasionan, digamos, lesiones más graves de las que están previstas para ese armamento. Entonces, en muchas partes es polémico, pero ¿cuál es la virtud que tiene este armamento? Por eso nos parece interesante analizarlo. Utilizar- Que cuando hay un contacto a corta Claro. distancia, de alto riesgo, la otra opción es el arma de Sí, fuego. eso, es que eso es, pues, ministra. Esa es la otra opción. Eso Entonces, no es que sea perfecta la taser, pero es que la otra opción es letal. Claro. Entonces, bueno, por eso hay que yo mirarlo creo con que atención. yo creo que eso, ministra, lo que último que acaba de decir es fundamental. De hecho, yo le iba a hacer la precisión de eso, que puede ser aún Es- más grave, obviamente, el armamento Exactamente. letal desde el punto de vista de las consecuencias de eso. Diputado Leal. Yo quiero plantear en varios un tema que me parece de la mayor gravedad y preocupación, que tiene que ver con los testigos protegidos. En Canal Televisión, Canal 3, hubo un reportaje, también en nota en ADN Radio, donde se señala que habían aparecido dos cuerpos en Lampa, que fueron acribillados, y se indica que serían testigos protegidos del Ministerio Público. Y yo digo que esto es muy grave porque en Chile tenemos esta institución que funciona hasta ahora. Hay 13.000 testigos protegidos en Chile. De hecho, en la ley de presupuesto hay una partida importante que es para financiar esos testigos. En la nota que aparece en el reportaje del Canal 13, luego en ADN, habla la señora Alicia Díaz, que es funcionaria de la división. Ella dice: debido a la naturaleza reservada de estos testigos, no se puede divulgar detalles sobre la medida de protección y el proceso que llevó a la organización de su seguridad. O sea, aquí habla una persona que es del Ministerio Público. O sea, hoy día parece como un desmentido diciendo que no se puede pronunciar, y por lo tanto creo que es de la mayor gravedad. Yo creo que este hecho revela que el narco y el crimen organizado nos ganó. No que nos está ganando, que nos ganó. Porque si se están asesinando testigos protegidos, ¿cuál es el mensaje? ¿Quién va a querer colaborar con el testigo protegido si luego es la muerte? Es decir, que estamos infiltrados en todos lados. Entonces yo creo que esto amerita, de verdad, una sesión especial, que esté el señor fiscal del Ministerio Público, que esté el señor subsecretario del Interior, porque él es el responsable de la seguridad y él depende de las policías, porque esto no lo podemos permitir. El día que nos están asesinando testigos protegidos, ya nos mataron un refugiado, y ahora que nos estén asesinando testigos protegidos, ¿cómo se sabe la identidad? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Es de la mayor edad. Yo creo que esto amerita, porque es una institución relevante para el país. Son 13.000 testigos protegidos en 2023, una partida importante de recursos, y esto no nos puede casar, porque si eso ocurre, es porque ya la batalla no la estamos perdiendo, la perdimos frente al crimen organizado. Muchas gracias, diputado Leal. Comparto su preocupación. De hecho, el lunes tenemos invitado al fiscal nacional y además va a participar a propósito de la sesión que pidió el diputado Araya el jueves 11, pero para aclarar este punto y a propósito de poder fortalecer los protocolos de protección de víctimas, considerando además que el crimen organizado ha entrado con fuerza y por lo tanto me imagino que hay mecanismos que hay que perfeccionar, modernizar desde el punto de vista de la protección de víctimas y testigos. Es que vamos a tener al fiscal nacional invitado el día lunes, y también le extendimos la invitación a la ministra que me haya pedido la palabra sobre este punto. Ministra.
solo dado que ya estoy aquí nuevamente. Estoy aquí de comentarista de los oficios. A ver, en primer lugar, el tema de los testigos protegidos efectivamente es de la mayor prioridad porque son personas que colaboran en investigaciones penales de gran relevancia, donde hay un riesgo y una capacidad de causarle represalias a los testigos y por eso se genera esta institucionalidad de la protección. Hay que decir, sin embargo, que respecto al artículo que salió en la prensa, la Fiscalía ha salido a decir que esas personas no eran testigos protegidos al momento de ser asesinadas y que no se va a referir a más antecedentes porque esto es un tema reservado, pero descartó que fueran testigos protegidos. Y el Ejecutivo, a mayor abundamiento, igual hizo consultas a las policías por si hubieran sido informantes de las policías. Tampoco lo eran. Si lo hubieran sido, testigos protegidos, quiero decir, no informantes, esa es otra situación. Quiero dejar en claro que el Ejecutivo no tiene ninguna participación en el mecanismo de los testigos protegidos. No sabe quiénes son. En el presupuesto de la Nación se le entrega los recursos a la Fiscalía dentro de los que están estas temáticas. Hoy día hay en discusión en el Parlamento una ley de fortalecimiento de la Fiscalía que va a significar recursos adicionales para la Fiscalía, además, donde las prioridades han sido conversadas con ellos, pero en caso de que hubiera habido un incidente con testigos protegidos, quiero insistir, el Ejecutivo no participa de la gestión de su protección, no sabe quiénes son, es una tarea exclusivamente de la Fiscalía. Muchas gracias, ministra. Vamos a seguir con el punto de la tabla. Quisiera hacer una precisión, señor secretario. Por favor, le pudiera acompañar el oficio del Plan Calle Sin Violencia, la ministra del Interior, al diputado Jaime Araya, y los oficios de la Araucanía de la ministra del Interior, a propósito de la Feria Pinto de Temuco, a los diputados por la región de la Araucanía. Estuviera bien. Muchas gracias, señor secretario. Así es. Ya. Continuamos. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de señores Fidel Espinosa, Iván Flores, Felipe Cast, Sebastián Keitel, Manuel José Osandón, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, boletín 180-25, refundido con boletines 16210-25, 16224-25, 16235-25, 16239-25, con urgencia calificada de suma. La ministra del Interior nos acompaña, junto a su asesor Rafael Collado. Había propuestas de votación, en los cuales, artículos en los cuales no había mayor discusión. Los vamos igualmente a revisar uno a uno, pero el señor Collado nos facilitó una propuesta de votación a propósito de algunos artículos que no serían objetos de tanta controversia como otros, en los cuales esperamos avanzar con acuerdos que no hagan sentido a toda la comisión. Señor secretario, no sé si usted tiene la minuta. No la tengo, me habría gustado tenerla para el orden de la votación. ¿Tiene otra? El gobierno no lo hace parte. La discriminación. Collado, por favor. Acompañe la minuta. Los parlamentarios lo tienen, ¿no? Sí. Todos lo tienen. Presidente, Diputado Araya. presidente, con el equipo se revisó la propuesta del Ejecutivo, en general es bastante sensata. La única consideración que tenemos, una duda, si lo pueden explicar, es en relación al inciso tercero del artículo 9, de por qué se va a suprimir. El resto nos parece bastante bien. Y podríamos aprobarlo en fondo, podríamos ya no de aprobarlo en fondo como paquete, ¿no? Muy bien. Salvo, no sé si alguien más tiene. Sí, gracias, diputado Araya. Vamos a ir revisando la medida cuando lleguemos al artículo 9. Cuando lleguemos al artículo 9, el señor Collado y le dará la ministra la explicación correspondiente. Gracias. Muy amable. Ya. Partamos con las votaciones de fácil despacho. ¿Están todos con los comparados? Señor Collado. ¿No quiere esperar que lleguemos primero al artículo? Ah, bueno, entonces está bien. Ya, señor Collado. Sí, sin perjuicio, mandamos hoy día hace un rato una minuta muy actual, que es la que tienen en sus teléfonos, que excluye eso porque hubo gente que nos pidió como verlo con mayor detalle. Es básicamente excluir las limitaciones para el procedimiento definitivo que quedó en la ley de reincidencia. Eso es básicamente el punto. ¿Ya? Pero lo definimos como dejarlo para una sesión posterior por producto de que habían estas dudas. Ya está la versión 2.0 Muy bien. Señor secretario, Sí. comencemos.
Estoy buscando el artículo 11, ¿qué página? Artículo 11. ¿En qué página está? Ya, artículo 11, espera, está la... Yo les digo, yo lo tenía anotado, pero ya. Está en la 46, En la página 46. 46. Artículo 11, título Código Entiendo Penal. que cuando la minuta se refiere a un décimo, se está refiriendo al artículo 11, ¿no? Así es. Ya. 46. Señor presidente, la minuta señala aprobar artículo, rechazar indicación. No sé si usted va a ofrecer la palabra o va a Sí, podría utilizar la votación de Por la inmediato. lectura del artículo, que es corto, y Perfecto. le damos la palabra al Ejecutivo. Artículo 11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Terminada la lectura, señor presidente. Muy bien. Señor Collado, o ministra. Señor Collado. Si quiere, lo comento yo, ministra. Sí, el artículo 11 lo que busca es básicamente seguir la regla general que está establecida en la ley 20.084 y que ya además fue objeto de una discusión larga en la mixta de reincidencia, y es como para que mantengan la sistematicidad de lo ya resuelto en esa norma que está recientemente aprobada. Muy bien, señor Collado, ¿quiere usar la palabra, diputado Araya? Sí, solo pueden referirse menores de edad. Pues en el fondo, ¿por qué? Entiendo que hay acuerdos internacionales en la materia. En el fondo va a dejar muy claro por qué llegamos a aprobar de que en este supuesto no se les calificará de terroristas a un menor de edad. Porque uno tiende a pensar que un menor de edad puede ser terrorista, por supuesto que sí, y los hay. Entonces, si hay tratados internacionales vigentes, bajar muy claro en la discusión. Señor Collado, y fue la diputada Nadia. Sí, en la Convención de los Derechos del Niño, en particular en la resolución 2427 del 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU insta a los Estados miembros que consideren la posibilidad de adoptar medidas no judiciales como alternativa al enjuiciamiento y la detención que se centre en la rehabilitación y la reintegración de los niños que hayan estado vinculados con Fuerzas Armadas, grupos armados, teniendo en cuenta que la privación de la libertad solo debería utilizarse con los niños como último recurso y durante el periodo más corto posible. Y básicamente esa es la resolución internacional. Y la ley vigente es la 20.084, que establece lo mismo en Chile. Y esto fue una larga discusión. Yo sé que no todos los diputados de esta comisión fueron a la comisión mixta de la ley de amnistía, pero fue una larga discusión y finalmente se tomó esa decisión en esa norma que está en trámite ante el Tribunal Constitucional. Entonces nos pareció lo más sensato es mantener esa misma nomenclatura. Muchas gracias, señor Collado. Muchas gracias, señor Collado. Diputada Nadia. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, en esto yo no estoy de acuerdo con el Ejecutivo. Yo, de hecho, presenté una indicación para eliminar este artículo. Y le voy a explicar por qué. Los niños hoy día, ya no hablo de solo menores de 18, hablo de niños de 14, de 15, etcétera, tienen ciertas responsabilidades que deben cumplir. Este gobierno, sin ir más lejos, ha planteado que los niños a partir de los 3 años puedan decidir qué sexo tienen, e incluso que sus padres sean castigados si no respetan la decisión del niño de 3 años. Entonces, si un niño de 3 años, según el gobierno, puede decidir qué sexo tiene, con mayor razón el gobierno tendrá que convenir que un niño de 18, de 17, de 16, de 15 puede participar en la comisión de un acto terrorista. Ahora, yo puedo entender que hay convenciones de derechos de los niños, etcétera, que siempre tratan de alguna manera con los grupos minoritarios de algún tipo de establecer beneficios especiales para ciertos grupos. Pero me parece que el delito terrorista, siendo el delito más grave que estamos viendo, debe tener las penas más graves también, para cualquiera que las cometa en cualquier participación. Y por lo tanto yo sostengo mi indicación para eliminar este artículo. Las personas menores de 18 años que cometan un acto terrorista merecen cárcel. Simplemente. No hay, para mí, no hay ninguna discusión posible al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nayan. Diputado Jaime Araya. Solamente no tiene que ver, digamos, con el texto antiterrorista. Una precisión, me interesaría saber, su intermedio, de en qué parte de nuestra legislación un niño de 3 años puede elegir cómo va a sostener la diputada Nayan. O sea, no es así. Creo que es importante que en este debate no dejar pasar este tipo de imprecisiones, porque la gente en redes sociales se forma juicios cerrados. Podemos discutirlo en otro espacio, pero me interesaría que quedara clarísimo
que lo que se ha dicho no guarda relación el proyecto que ha presentado el gobierno y que está en discusión en distintos espacios con esto que va a sostener la diputada Navillán. Muy bien, gracias, diputado Araya. Dejo abierto el uso de la palabra. Vamos a votar la invitación. Vamos a votarla. No, vamos. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Se vota el artículo y si se rechaza, es como que se hubiera aprobado la intervención de la diputada Naya. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Don Jaime Araya. A favor del artículo 11. Artículo 11. A favor. Don Cristiano. Abstención. Don José Miguel. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Andrés. Don Henry. Al final, por favor. Ya, perdón, solicité la votación de don Jaime porque ya se venció el plazo a la media hora, para que quede claro. Doña Gloria. No te vamos a mandar a ética. No te vamos a mandar a ética. Doña Alejandra. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. No está No. bueno. Don el presidente no. En contra, presidente. Don Henry Leal. En contra. En contra. Presidente. A favor. Presidente, resultados son 4 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones, rechazado por no haber alcanzado el quórum de aprobación. 2 en contra. Tengo a Henry Leal, a José Miguel Castro, ya son... No, José Miguel Castro se perdón, abstuvo. son 3 abstenciones, ¿y quién es el otro en contra? A ver, revisemos la votación. Yo también voto en contra. Ya, entonces son... Ya, pero de todos modos el resultado es... No alcanzó el quórum de aprobación, 4-2-3. 4-2-2, perdón. Rechazado. Para mí, para mí alguien de 17 años igual estoy terrorista. Corresponde que nos dirijamos a la página... Presidente, están... Eso lo dice vos. Había que Sí. tener cuero, por favor. En la página 65, si no me equivoco, no, 66. En la página 66, artículo 17. Usted me permite, señor presidente, de lectura. Pasamos decimoséptimo estamos, Sí, que es el la página 65. 65. ¿Hay página 65? Tiene toda la razón. La presbicia del secretario es profunda. 66. Sí. Doy lectura, presidente. Muy bien. Sí, diputado El miembro señor León. El señor Celedón quiere hacer uso de la palabra. Señor presidente, a lo mejor de haber hecho uso de la palabra antes, pero quiero hacer presente un punto a propósito que a lo mejor después se evalúe, que incluso radique el debate, no sé cuál será el ánimo, pero quiero hacer presente lo siguiente. La ley 18.314 ya excluye de aplicación de ley antiterrorista a los adolescentes. No es una innovación. Esto está en línea también con la Comisión de Derechos de Niños, pero más allá de una resolución, una cuestión puntual con la necesidad de establecer un estatuto penal diferenciado entre mayores y menores de edad. Es un concepto general que tiene. Y además, la regla de la 18.314 se incorporó por un proyecto de ley en el primer gobierno del presidente Piñera. Es decir, y el mensaje decía algo muy claro y que yo creo que hay que tener a la vista. Esto no significa despenalizar las conductas, sino que se va a sancionar conforme al tipo base, pero sin el estatuto punitivo agravado que significa la ley antiterrorista. Entonces, esa era la razón de por qué la ley hoy tiene esa norma y por qué se intentaba mantener esa norma dentro del proyecto. Lo hago presente para que lo tengan a la vista y eventualmente el día de mañana, quizás en el avance del proyecto de ley, quizás no ahora con más antecedentes, les puedo hacer llegar una minuta algo para que tengamos y podamos revisar eso. Pero no es que quede impune la conducta, se sanciona de manera diferente. O sea, para precisamente avanzar en una dirección contraria a eso, habría que modificar la ley de responsabilidad penal adolescente. Primero, diputada Navillán. Presidente, yo agradezco las intervenciones de Pablo. Sin duda sabe más que yo y probablemente más que muchos de los que estamos aquí de estos temas. Pero la verdad es que personalmente, y quiero dejarlo en acta para que quede claro, nunca estuve de acuerdo con el gobierno del presidente Piñera. No estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que él planteó,
Y por lo tanto, venir acá a decir las intenciones que pudo tener el presidente Piñera, de verdad no creo que influyan en nuestro pensamiento. Nosotros estamos legislando hoy día. El presidente Piñera ya no es presidente, bueno, falleció por desgracia, pero ya no es presidente. Por lo tanto, nosotros no tenemos yo nunca tuve ninguna obligación de defender ninguna postura del señor Piñera, y menos aún ahora. Por lo tanto, de verdad, yo agradezco que las manifestaciones que haga Pablo acá sean respecto de la ley, pero no, por favor, pido, especialmente, no empezar con el cuento de que en el gobierno del presidente Piñera, porque ahí yo me empiezo a enojar y cuando yo me enojo es complicado. Gracias. Gracias, diputada Navián. Les pido, por favor, circunscribirse al punto del debate y de lo que estamos discutiendo, por favor. Ya. Señor secretario, continuamos, por favor. Muy amable, señor presidente. Luego voy a pasar a lectura del artículo 17. Derógase la ley 18.314, toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8 de la ley 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8 de esta ley. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. La página 66-67. Dejo abierto el uso de la palabra, señores parlamentarios. Ejecutivo. Señor Collado. Sí, de nuevo se propone de fácil despacho porque esta fue una norma que se aprobó por el Senado con facilidad, no tiene indicaciones por ninguno de los diputados de esta comisión y básicamente estamos generando una nueva normativa, lo que corresponde por lo tanto derogar la anterior. No tiene mayor complejidad que eso. Así es, no hay mayor complejidad, diputado Castro. Si es muy breve, sí, dado que no tiene mayor complejidad, podría quizás pedir la anuencia de tomar el voto de todos como favorable, ¿no? ¿Habría unanimidad para aprobar esta derogación? Tengo que tomar la votación. Tiene que tomarla igualmente. Porque no están todos los diputados. Así es, ya. Don Jaime Araya. A favor, señor secretario. Muchas gracias, don Jaime. Don Cristiano. Don José Miguel Castro. Gracias. Doña Lorena. Ahora. Gracias, señora Lorena. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Doña Gloria. Gracias, señora Gloria. Doña Alejandra. A favor, secretario. Gracias, señora Alejandra. Don Hugo Rey. Presidente. A favor. Gracias. 6 votos a favor, señor presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Corresponde el artículo primero transitorio, que está en la página 70 del comparado. Si usted me autoriza, doy lectura. Sí, por favor. Artículo primero transitorio. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponde imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho, se estará lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal de hecho. Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará lo dispuesto en ella. Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable, se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas, en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho. Para efecto de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedente, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Dejamos abierto el uso de la palabra, señor Collado. Me parece que esta es una regla muy conocida y general. Es una... Eso. Ya. Ahora sí podemos tomar unanimidad, ¿no? ¿Están los mismos? Señor No, presidente. Henry, ¿estaba la votación anterior? ¿Henry Leal? No. Leal? Entonces podemos tomar unanimidad. Sí, la estoy copiando. Sí, por eso. Señor presidente, de todos modos, pido la autorización del artículo 15 para ver una redacción, sobre todo el inciso segundo. ¿Ya? Por la utilización del término perpetración en 3 partes del inciso. Sí, solamente eso. Gracias, presidente. Aprobado.
Luego, el artículo 7º, que está en la página 30 y algo, si no me equivoco. Artículo 7º, sí. Sí, en la página 24. 24. Sí. Así es. En la página 24, columna central, artículo 7, voy a pasar a lectura si el presidente me autoriza. Porque hay una propuesta. Sí, por favor. Sí. Gracias, señor presidente. Artículo 7. Quien cometiera alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2. 1. Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal. 2. Los previstos en los artículos 9, en su inciso primero y segundo, 10 en su inciso primero y segundo, cuando tuvieron pena de crimen, 10b, 13 y 14 de la Ley 17.798 sobre control de armas, en el artículo 27 de la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado, que es la 19.913, y blanqueo de activos, perdón, en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 20.000, que sustituye la Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en los artículos 2, 3 y 6 de la Ley 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Hay varios temas acá que tienen que ver con las indicaciones presentadas por los distintos diputados. En la propuesta del Ejecutivo, no sé si yo tengo la correcta, pero dice la 71, sí, hay un catálogo de delitos que nosotros incorporamos a propósito de los delitos de favorecimiento terrorista, que el Ejecutivo tenía una crítica porque decía que era muy amplio respecto a los delitos, pero había una propuesta. Con fuerza y de todas maneras. Ya, pero esa propuesta la tienen, ¿está por escrito? ¿O? No, si ustedes están de acuerdo con la propuesta. Sí, sería bueno revisarla previamente. Es para reemplazar la 70. No, la 68 y la 71 habría acuerdo el Ejecutivo en aprobarlo. Igualmente, lo vamos a meter a votación igual. No, presidente, lo que quisiéramos es que quedara pendiente porque hemos hecho indicaciones respecto del llamado lobo solitario y por lo tanto, si bien no está directamente, esperaríamos a que se resuelva primero eso y después ver estas indicaciones. O sea, para mantener el voto, el lobo solitario está en otro artículo, pero una vez que se resuelva eso, si se resuelve favorablemente o no, ustedes estarían en condiciones de votar favorablemente en otro artículo. Muy bien, le vamos a pedir la opinión al señor Collado porque tendríamos que postergar esta discusión. Señor Collado. Sí, voy a explicar brevemente qué es este artículo, ¿ya? Y por qué lo propusimos. Porque no es que entendemos por su intermedio, presidente, lo que comentaba la diputada Fríes, lo entendemos, pero el artículo 7 lo que busca es crear los delitos de favorecimiento de una acción terrorista, ¿ya? Los artículos previos de la normativa buscan sancionar y tipificar el terrorismo directamente, ya sea asociativo o individual. Esta norma califica el hecho como delito terrorista, el hecho para efectos de, por ejemplo, permitir alguna de las medidas intrusivas que están establecidas en el Código Procesal Penal para los delitos terroristas y para los de crimen organizado también, y las que eventualmente se incluyen en la normativa. Y en ese sentido, este artículo es una novedad, porque lo que hace este artículo es que deja una serie de delitos que son distintos de los delitos terroristas, pero que permiten el mantenimiento económico, el mantenimiento ideológico de las asociaciones terroristas. Por lo tanto, se vote a favor o en contra de la asociación o el terrorismo individual conexo o inconexo. Este artículo lo que busca es sancionar a otro tipo de personas, que pueden ser incluso proveedores externos del terrorismo. ¿A qué me refiero con eso? Una asociación terrorista podría subcontratar
la amenaza, podría subcontratar el robo de un banco a una organización de crimen organizado que no forma parte de la asociación terrorista, pero que lo favorece para esos efectos. La misma asociación podría realizar... Sí. Por eso todos me miraban con cara de... Ya, no sé, lo que usted defina, presidente. Señor Collado, si no termina la explicación y si no hay quórum en 2 minutos más, Ya, suspendemos. entonces lo que queremos como comentar es que esta normativa lo que busca es recoger toda esa serie de delitos que pueden ser cometidos por la asociación o por personas incluso distintas de la asociación para favorecer su mantenimiento ideológico económico. En ese sentido, es un delito que tiene cierta independencia porque si tenemos, por ejemplo, el terrorismo individual, ¿cierto? Aprobado, como sea que termine aprobado. 3 minutos de suspensión. Vamos a suspender 2 Seguimos. minutos, 5 minutos. Dale, seguimos. Al quórum. A la sesión. Gracias, señor presidente. Artículo 8, don Rafael, en la página 36 del comparado. Ya, entonces quedó pendiente el séptimo. Ya. Junto con las indicaciones 68 y 71 Muy y bien. actualmente la 70. Muy bien, entonces el octavo. El octavo que hay que es la considerarlo página. con la indicación 72. Ya, ¿qué página es, señor secretario? 36. Perdón, ya. Ya, entonces. Seguimos. Ya, artículo 8, esto es del financiamiento. Sí. El artículo 8 señala: quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3 y 4 de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley del delito, rebajada en un grado. El Ejecutivo propone, o se ha conversado, perdón, entre el Ejecutivo y algunos diputados, aprobar la indicación 72, que es del siguiente tenor: para reemplazar el artículo 8 por el siguiente: quien, por cualquier medio, directo o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la presente ley, o a sabienda de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, perdón, a su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último. Terminada la Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra al Ejecutivo porque hubo un cambio a propósito, al parecer, de una observación del Ministerio Público. Correcto. Ya, el señor Collado va a explicar la indicación, pero antes le damos la palabra a la diputada Plasencia. Sí, presidente, muy breve. Creo que en este caso también deberíamos dejarlo pendiente, porque tiene que ver justamente con que no vamos a saber cómo va a quedar la asociación terrorista, por lo tanto debiéramos, igual que el mismo fundamento que el anterior, que dejamos pendiente. Pero tiene relación con... Sí, porque es el financiamiento. ¿Mm? Pero esto, bueno, damos la palabra al primero al señor Collado para que explique la modificación y vamos a tomar una decisión. Existen organismos internacionales de persecución del terrorismo y el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Una de ellas con expresión regional que es la GAFILAT, que viene hace décadas tratando de incentivar a los estados que se involucren con esta persecución internacional de dos maneras específicas. Una, con la creación de un sistema de control del lavado de activos. Ahí nosotros creamos la UAF en los años 90, 2000 y hemos ido incentivando la persecución del lavado de activos, discusión que se ha renovado recientemente, esta idea de perseguir el dinero. Y por el otro lado, el del financiamiento del terrorismo. Y la forma en que estas instituciones internacionales han incentivado a los estados es que se cree el delito específico de financiamiento del terrorismo. Entonces Chile
en el año, no sé, tendría que buscarlo, pero diría que a finales de los 90 creó por primera vez el delito de financiamiento del terrorismo en el artículo 8 de la ley 18.314, en cumplimiento de esa normativa. Y nosotros lo que estábamos haciendo en el proyecto era básicamente replicar esa tradición chilena de dar cumplimiento a las reglas de la Gafilat poniendo esta norma. Pero en la discusión parlamentaria, ya en primer trámite y también en el segundo, el Ministerio Público hizo un par de precisiones citando un par de convenios que hacen referencia al financiamiento del terrorismo para que fuera ampliada la nomenclatura que nosotros estábamos ocupando a verbos rectores, una serie de precisiones técnicas en respecto a lo que nosotros habíamos puesto, respecto a lo que ellos entienden que es el cumplimiento internacional. Nosotros revisamos efectivamente el artículo 2 del convenio de la ONU para la represión del financiamiento del terrorismo y estuvimos de acuerdo con el comentario del Ministerio Público, por eso es que ampliamos un poco por ejemplo, por cualquier medio, directo o indirectamente, proveyero o recaudator de fondos, lo incluimos para dar cuenta de como la nomenclatura internacional. Ese fue el objetivo del Ejecutivo con la indicación. También reconocer un poco la discusión que se dio respecto a la pena, pero nada, no, vuelvo al punto anterior, el Ejecutivo en este artículo no busca regular un aspecto específico de las asociaciones o del individual, sino que es el delito específico que da cumplimiento a esta regla internacional del financiamiento, tomando en cuenta que probablemente el financista que forma parte de la asociación terrorista va a ser sancionado con la pena más grave. ¿Ya? Esta es aquel financiamiento que se da por fuera, o sea, sin pertenecer a la asociación, ni tampoco, por supuesto, sin haber formado parte directamente, que era lo que el Ministerio Público pedía un par de cosas que nosotros no necesariamente agregamos. es directo acá, puede ser por intermedio de... Correcto. Diputada, este es el objetivo del Ejecutivo, básicamente. Yo, no respecto de este artículo, no respecto de esta votación, sino que es un paréntesis. La verdad es que yo agradezco profundamente que la ministra del Interior esté presente, porque nosotros hemos sido catetes respecto a ese tema. Pero me da la impresión que hay tantos problemas en el país. Yo veo que la ministra está entre que el celular, debe estar con 500.000 problemas en la cabeza. Presidente, esto es importante porque esto va a requerir una decisión suya. Vuelvo, ya que usted no me está escuchando. Yo creo que en este momento hay problemas súper graves en general en el país, que la ministra obviamente tiene que estar encima de 20.500 problemas. Me parece a mí que dado que tenemos la opinión del Ejecutivo a través del señor Collado, dado que claramente sabemos de lo que estamos hablando, esto no es la presentación de un proyecto, ¿no les parecería a usted razonable la posibilidad de que la ministra quede un poquito liberada de estar presente en la comisión? Si es que ella sí lo tuviera bien. Gracias. Ana Bellán, yo agradezco que interceda por la ministra, y es más, de hecho, el ánimo y la ministra lo agradece aún más. Pero el ánimo de esta comisión ha sido en general ese. Nosotros no hemos tenido problemas cuando la ministra, producto de una urgencia, producto de labores que son propias de su cargo, tiene que abandonar la sesión o eventualmente no ha venido a sesión, y nosotros, al menos esta comisión, no le ha hecho ningún tipo de reproche. Así que si la ministra, me imagino, está acá es porque puede estar acá. Da además la importancia de este proyecto de ley. No sé si representé bien la opinión del Interior. A ver, yo creo que podríamos votar este artículo porque yo lo encuentro su razón al señor Collado. No es el que está involucrado directamente, y de hecho lo dice la parte final del artículo, como integrante de una asociación terrorista, se le castigará. Claro, ahí se le castigará como integrante de una asociación terrorista o de otro delito. Pero aquí lo que estamos hablando es la persona que, directa o indirectamente, provee de recursos a una asociación terrorista o a alguien que está involucrado en un delito terrorista. Por lo tanto, no tiene que ver con la conformación o no de una asociación terrorista o las distintas formas, conexa o inconexa. Esa es una discusión que es anterior a esta norma. Entonces, no comprendo la aprehensión de la diputada Plasencia. No sé si puede reconsiderar su aprehensión para que podamos votar. Yo creo que este artículo por unanimidad. Diputada Plasencia, ¿estaríamos de acuerdo para unanimidad? Ya, bueno. Se determina el orden de la votación, presidente, pero entiendo que en virtud de la buena... Sí, del buen ánimo. Del buen ánimo vamos a votar. Hay que tomar la votación unánime individualmente, ¿no?
Ya. No, pero vamos a someter en votación el artículo. La pregunta es la siguiente. ¿La abstención o el rechazo a la norma es independientemente de lo que votemos en los primeros artículos a propósito de la tipificación? Diputada Frías. A ver, voy a tratar de explicarme. No es fácil este proyecto. Nosotros tenemos con la diputada Plasencia un problema con el terrorista inconexo, ¿ya? ¿Cómo podría quedar? Creemos que eventualmente se puede ser una figura muy recurrida y que eso va a ser en contra de lo que es el eje del proyecto, que es la organización terrorista. Punto 1. Punto 2. Esa figura queremos tratar a través de nuestras indicaciones, sea de eliminarla o de reducirla. Y el punto es que el inconexo puede no ser de 3, porque ya sería de 3 y más, sería organización, pero si es de 2, podría efectivamente darse una figura muy rara en términos del financiamiento, porque estarían, en el fondo, no sería casi un delito aparte, sería parte de un mismo eje, porque si no, no entiendo el inconexo. O sea, es muy raro que alguien que no tiene nada que ver con nada vaya a cometer un acto terrorista y pida a otro que recolecte a sabiendas que, o sea, para mí eso está en el intermedio de una organización. Entonces, me confunde la figura y por eso quería dejarlo pendiente para efectos de que podamos discutir bien esa figura y eventualmente después aprobar estas normas si llegamos a esa convicción. Eso. Muy bien, diputada Frías, y con el ánimo de que podamos avanzar con una mayoría que después se represente también en la sala de la Cámara de Diputados, vamos a dejarlo pendiente el artículo y vamos a continuar con lo que sigue. Corresponde dirigirse a la página 45. Ya, ¿cuál? Página 45. A ver, estamos en la... me confundí yo. Y 10º, ¿no es cierto? las conversaciones sostenidas. ¿Cuál quedó pendiente? El 8. A leer el artículo 10 y las indicaciones 89 y 90 y proceder a un debate en torno a esas tres propuestas normativas. Ya, entonces el 9º lo dejamos hasta afuera, el 10º, ¿no es cierto? Vamos al 10º, ya, 10º. Ok. Ya. Gracias, presidente. Voy a proceder a la lectura del artículo 10 y a las indicaciones 89 y 90 sobre las cuales giraría el debate. Artículo 10. Al empleado público que en el desempeño de su cargo cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Indicación 89 del diputado Alessandri, para suprimir en el artículo 10 la frase, comillas, en el desempeño de su cargo, cierre comillas, punto. Indicación 90 de la diputada Naiva Illán, para suprimir del artículo 10 la frase, comillas, en el desempeño de su cargo, cierre comillas, punto. Muchas Ese gracias. es el marco del debate, señor presidente. Hay una indicación 91 de la diputada Navellán también. Retira 91, muy bien, gracias diputada Navellán. Vamos a discutir entonces la 89 y 90 de diputado Alessandri y diputada Navellán. Quisiera el Ejecutivo antes decir algo sobre la indicación. Yo quiero Ministra. señalar, informar a la Comisión el origen de esta, tanto de la norma como de esta, digamos, frase que va al interior de ella. Esto se incorporó por el Senado en la última fase de la tramitación, en la Comisión de Seguridad, y fue fruto de un debate al interior de la comisión, la redacción, donde se llegó al acuerdo de incorporar este elemento en el uso de su cargo, porque en el fondo lo que se busca es que, aprovechándose de su cargo, en el fondo que alguien que saca ventaja del hecho de ser funcionario público, del rol que cumple, de la información que maneja, en fin, de las redes que tiene, no por solo el hecho de ser funcionario público. Entonces, lo que busca esto es, digamos, establecer eso, que esta agravante es cuando un funcionario público emplea su condición de tal para facilitar la comisión de un delito terrorista. Esa es la lógica. Gracias, ministra. Diputada Navellán. A ver, gracias, ministra. La indicación 89 y 90
están en el sentido siguiente. Yo entiendo el espíritu de lo que estableció el Senado y lo que explica la ministra acá, pero también podría entenderse que si no es o sea, que el desempeño del cargo es, estoy inventando, en una comisión determinada, en un horario determinado, entonces, para que se entienda claramente que la persona que tiene un cargo público tiene que tener probidad las 24 horas, o como decía el presidente Piñera, 24/7. Ahora el nombre. Entonces, O sea, ahora está de acuerdo con el presidente, ¿está de acuerdo con el presidente Piñera? no. en esta ocasión? Entonces, para que esto quede meridianamente claro, es que nosotros, por lo menos yo, y supongo que el diputado Alessandro igual, estamos sugiriendo en el desempeño de su cargo, para que quede meridianamente claro que la persona que tiene un cargo público es siempre. Y por lo tanto, puede el fin de semana, en vacaciones, no tengo idea, por el hecho de tener el cargo, ya tiene un agravante, independiente de cuándo y cómo lo haga, digamos. ¿Me explico? No sé si me expliqué, pero eso. Diputado Araya. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que hay una consideración bien sencilla. El terrorismo atenta contra el Estado en su conjunto, contra el imperio de la ley, y que un funcionario público en su tiempo libre se dedique a una actividad terrorista, más allá, él está, es un atentado aún mayor, o sea, porque afecta la fe en el Estado, afecta el funcionamiento, tiene acceso a información, tiene una plataforma, o sea, no solo es en el desempeño del cargo con las posibilidades directas que se puedan demostrar, sino solo el hecho de ser funcionario público. Creo que se le debe exigir un estándar mayor, porque ya pongamos en el plano que ya es una situación bien compleja que un funcionario público esté involucrado en hechos de terrorismo, o sea, que básicamente es un infiltrado dentro de tu fila, porque básicamente yo espero que la ministra, que es nuestra comandante en jefe en materia de seguridad, hacia atrás tenga la certeza de que todos están cuadrados y que no tiene topo del otro lado. Y por tanto, si ahí aparece uno de esos, debe ser sancionado al fondo de forma más drástica, por el solo hecho de estar de la propia fila. Ministra. O sea, esto es lo que... a ver, esto... Hay que abrir como un poco la idea de funcionario público. ¿Quién es el funcionario público? O sea, hay funcionarios públicos que tienen responsabilidades, que manejan información sensible, pero hay funcionarios públicos que nada de eso, que cumplen roles muy sencillos, no tienen un manejo. Incluso hay funcionarios públicos que cumplen roles exactamente iguales a lo que hacen funcionarios privados. Por ejemplo, el personal de aseo de los municipios. Hay personal de aseo de los municipios, hay personal de aseo de la empresa, y están uno al lado del otro. Se ponen de acuerdo. Por eso es importante considerar, porque yo estoy muy de acuerdo que el funcionario público tiene ciertas obligaciones mayores, pero esto tiene que ser en virtud de esas obligaciones que tiene, del rol que cumple, de la información que maneja, y no por una cosa de estatuto administrativo. O sea, hay una gente que es honorario y que no es funcionario público, al día siguiente es funcionario público. Es una barrera muy feble esta. Entonces, poner esto, lo que buscó es ponerle un cierto estándar de darle peso cuando se aprovecha de esa condición. Sí. Gracias, ministra. Diputada Fríes. Sí, Yo entiendo que efectivamente lo que queremos es sancionar por las obligaciones que tiene el empleado público cuando participa de este tipo de situaciones. Ahora, me parece ambiguo hablar de en el desempeño de su cargo, porque hace alusión al ejercicio de su cargo. En ese sentido, y a pesar de las críticas que en su momento hicimos, me parece que o queda como está o es con ocasión del cargo. Esas son las dos hipótesis que me parecen que son más amplias. El desempeño de su cargo es como en sus funciones, en el ejercicio de sus funciones. Esa es la conducta típica. O sea, que se aproveche de esa condición para poder cometer la conducta. Entonces, con ocasión. Cuando es solo por el hecho de ser empleado público, con ocasión, pareciera ser que la conducta no está, porque no hay un aprovechamiento de esa condición, sino que por simplemente de serlo ya se le agrava la pena.
Me parece que eso después podría ser extensivo a otros tipos de cargos también, que por el solo hecho de tenerlo, la conducta va a ser más gravosa. Me parece que tiene que haber un aprovechamiento para que se configure la conducta típica respecto a claro, porque tiene que haber un motivo del agravamiento de la pena. Y el agravamiento de la pena, el motivo, creo yo, tiene que ser con que saque provecho de esa situación del empleo público, independientemente de las obligaciones de cada funcionario. Está leyendo acá las obligaciones de cada funcionario, está observar una vía social acorde con la dignidad del cargo. Bueno, hay una serie de obligaciones que tienen que ver principalmente con el comportamiento, pero no sé si el comportamiento se hace extensivo la agravación de la pena por la comisión de un delito que no tenga nada que ver con la condición de empleo público. Diputado Araya. Yo, o sea, presidente, quizá una doble perspectiva. O se delimita bien a qué se entiende como empleado público, y en el fondo vamos a hacer una adecuada distinción quién es, y no una, digamos, una genérica, o derechamente entendiendo que el rol fundamental del Estado es el bienestar del conjunto de los ciudadanos. O sea, no puede haber alguien que esté en esto. Yo creo que en eso tiene que ser severamente sancionado. Ahora, yo comparto lo que ha dicho por su intermedio la ministra respecto de a quién es aplicable. Yo creo que si uno delimita bien por quién entendemos funcionario público, y eso es una discusión que está abierta, podría buscar una redacción alternativa. Sí, claro, porque a ver, yo le pongo el siguiente ejemplo. Los funcionarios de CONAF, una corporación de derecho privado, a propósito de uno de los posibles responsables de los incendios, están regidos por el Código del Trabajo. Entonces, no son funcionarios públicos sin perjuicio que se le aplique las normas de probidad en atención a eso. Pero yo sé que está con mucha ganas de hablar, señor Collado, pero le doy la palabra primero al señor Celedón para que calme sí. Señor presidente, yo no haría modificaciones del concepto de empleo público. El concepto de empleo público se ha comprendido, sobre todo en materia penal, en términos mucho más amplios de lo que lo hace el derecho administrativo, y por tanto, diputado Araya, yo no haría cambios en eso, porque sería introducir un elemento en un ecosistema que está sano desde ese punto de vista. Entonces, yo eso no lo haría. Ahora, este plus de disvalor o este plus de penalidad, ¿por qué? Yo creo que tiene que ser no solamente el desempeño, sino que la persona que se vale del cargo. Eso es lo que merita el especial reproche. Entonces, yo lo que propondría es que el empleado público, que en el desempeño de su cargo o valiéndose del mismo, bla, 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 es una alternativa, pero yo creo que eso es lo que justifica. Sobre todo estamos hablando de grados de más en figuras penales que ya están, por lo general, en los tramos de los presidios mayores. Estamos hablando de 5 años para arriba. Yo estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en presentar una indicación en esa línea? Ya. No, pero valiéndose o con ocasión. No sé si es que yo lo que ocuparía es una acepción que sea ya utilizada penalmente en otros delitos. Valiéndose. Me la mandaron por WhatsApp. Diputado Araya. Presidente, respecto a lo que ha dicho su intermedio don Pablo Celedón, yo creo que no es tan pacífica la construcción de quién es empleado público. O sea, hay sentencias que han condenado a particulares por fraude al fisco porque hacen extensiva la conducta típica a particulares. O sea, uno entendería que el fraude al fisco solo lo puede cometer un empleado público, y hay sentencias donde se ha condenado a particulares. Entonces uno podría decir, por ejemplo, la persona de una concesionaria que trabaja en una empresa privada, que es una concesión del Estado, que interactúa, ¿puede cometer fraude al fisco? Hay sentencias que dicen que sí. Entonces, por lo tanto, yo creo que no es tan pacífico y no está tan bien resuelto. Yo creo que es más bien una construcción de la jurisprudencia que se entiende por empleado público, y siempre eso yo creo que es un tema que es discutible. O sea, creo que en lo formal aquí o uno delimita bien a quién aplica, o cambiamos la redacción para que efectivamente se castigue. Yo creo que sí hay que castigar mucho más al que efectivamente está en representación del Estado cumpliendo una función y se prevale, la ejerce o no. Y en todo caso, si alguien que está en el Estado adhiere al terrorismo, yo creo que no puede estar en el Estado y tiene una posición distinta y una mayor exigencia. Gracias, diputado Araya. Señor Collado, ahora sí. Gracias, presidente. En relación a lo que se ha discutido ahora, hacer mención al artículo 260 del Código Penal. El artículo 160 del Código Penal establece una definición técnica para materias penales distinta del Estatuto Administrativo cuando se refiere al concepto de empleado público. Es una definición que efectivamente es más amplia que lo que se ocupa para el derecho administrativo, pero ha sido efectivamente, y en esto concuerdo un poco con el asesor Pablo Celedón, en el sentido en que hay un asentado conocimiento a partir de una norma legal. Porque empleado público
del artículo 260 del Código Penal es lo que se ocupa hace muchísimos años por los tribunales para determinar eso. Y eso sí, efectivamente, personas que han trabajado en corporaciones municipales que son de derecho privado han sido condenadas en su calidad de empleado público, aplicando el artículo 260 del Código Penal. Entonces, el uso de la palabra empleado público acá no es baladí, o sea, no es como, no lo elegimos con pinzas para efectos de ir a la nomenclatura, al uso en derecho penal chileno, que es la que está en el artículo 260. Y respecto de la redacción, efectivamente, puede ser con ocasión o en el desempeño, yo creo que eso como que cubre un poco la... Sí, o con ocasión o prevalencia. Claro, es mucho más amplia la expresión porque habla incluso de organismos creados por el Estado. O sea, es muy, muy amplia, claro, es muy amplio. No necesariamente tienes que estar contratado por el estatuto administrativo, puede ser el Código del Trabajo u otro, o una corporación de derecho privado como CONAF. Sí, claro, el ejercicio de funciones públicas. Diputado Diego Schalper Sepúlveda. Estábamos en la sala, presidente, porque pretendían aplicar como derecho a alimento la responsabilidad extracontractual, entonces fue pertinente hacer una intervención. Sí, pues en el proyecto 2. Yo tengo una duda porque no me estoy recién enchufando en la discusión, pero sabrá por su intermedio el asesor del gobierno que hay un estatuto de obligaciones dentro del estatuto administrativo, dentro de los cuales hay cuestiones bien exigentes que darían pie a pensar, precisamente por la especial condición de los funcionarios públicos en razón de los deberes administrativos, que por el solo hecho de ser funcionario o empleado público sería plausible pensar que se le aplique una intensidad distinta al de un ciudadano a pie, porque él se ha incorporado a la administración pública y por lo tanto se le hace propio un estatuto distinto. Entonces, yo entiendo que aquí lo que se pretende es eliminar en el desempeño el cargo, como una manera de decir, por el solo hecho de ser empleado público usted va a tener una penalidad mayor. A mí eso no me parece de suyo inargumentable, ¿eh? Me parece que es posible fundamentar que por el solo hecho de ser empleado público, en aplicación a los deberes funcionarios del estatuto administrativo como interpretación de la ley, ¿se fija? Sería atribuible más penalidad o más reproche a aquel que está en esa posición, precisamente porque el desempeño libremente optado es actuar en el marco de una función pública. Entonces, yo personalmente, toda esta discusión de si es en el evento que se valga, si en el desempeño, a mí me parece absolutamente sobreabundante, ¿eh? Esa es mi opinión. Señor Collado, y votamos. Entiendo que hay una indicación de la diputada Navellán. Sí, solo por su intermedio para comentar lo que el señor diputado Schalper, es que estamos hablando de un agravante. Entonces, no es la tipificación de una conducta típica, sino que es la conducta agravada, y la agravante lo que busca es un plus de injusto distinto de una condición natural que puede tener un empleado público, que no dice relación con el conocimiento de información, etcétera, ni la línea del cargo, sino que el prevalecimiento con ocasión el desempeño. Yo solo quería comentar que es un agravante. Ya, muchas gracias. Hay una indicación presentada, señor secretario, por la diputada Navellán Gloria. Señor presidente, al marco de las propuestas que se ha... Ya, señor secretario, por favor, silencio, por favor. Al marco de las normas y de las propuestas de norma que se han leído, se ha agregado una indicación de la señora Navellán para incorporar en el artículo 10, al final, comillas, perdón, la frase, comillas, o con ocasión del mismo, cierre comillas, a continuación de la frase, su cargo. De tal manera que quedaría de la siguiente forma: al empleado público en el desempeño de su cargo o con ocasión del mismo cometa cualquiera de los delitos contemplados, Recogió lo que habíamos hablado. Sí. Con ocasión del mismo en vez de valiéndose del mismo. Perdone, que tengo una duda conceptual. No sé si se comprende de igual manera con ocasión que valiéndose. A mí me parece que queda más claro valiéndose, porque hay un aprovechamiento del cargo. Con ocasión, ¿qué significa con ocasión? ¿Que porque es empleo público? Me parece que no queda tan claro. Valiéndose solamente, yo pondría valiéndose. Valiéndose. Ponemos... Sí, valiéndose. ¿Ah? Porque en ocasión, presidente. Diputado Castro. Sí, yo creo que valiéndose, porque puede ser que una persona no esté en ocasión del cargo, qué sé yo, o no esté en función, pero obviamente se presenta o sabe algo más. Sí, diputado Castro la pidió, se le pidió. Entonces ponga las dos. Y votamos.
Tanto utilicemos las normas que utilizan otras normas del Código Penal. Y no nos pongamos tan creativos y usemos las normas que utiliza el Código Penal. Y menos creativo. El presidente, la indicación se mantiene o se retira. Sí. A ver, hay dos opciones. Hay dos, ya, para hacerlo. Sí, así es. A ver. En otros cuerpos normativos, yo recuerdo la ley Nain Retamal, que ocupamos el concepto con ocasión. Ahora, creo que ocupamos con ocasión en el ejercicio de su cargo. Yo creo que falta terminar con esa frase, con ocasión del ejercicio del mismo. No sé si el secretario podría complementar con eso. Sí, estoy en eso. Lo leo. Pues con el temor de que quede reiterativo, porque habla de desempeño y luego del servicio. Ya está el desempeño ya. A ver, señor secretario, denos un segundo. Sí. La idea es que quede coherente con los recursos legales. Presidente, para no tener problemas. si dejamos entendiendo que si dejamos la facultad a la Secretaría de poder adecuarlo a lo que dice hoy día el Código Penal y lo dejamos aprobado, escúcheme, lo dejamos aprobado, pero lo revisamos la próxima vez simplemente. ¿Para qué? Lo que pasa es que puede tener un problema interpretativo, entonces no podemos cargarle esa responsabilidad a la Secretaría porque el concepto es relevante a la... El artículo 119 del Código Penal. Por eso, teníamos el ejemplo de... Señor diputado Araya. Para poner un pelo más, pero el artículo 119 del Código Penal establece si un empleado público abusando de su oficio cometiera cualquiera de los simples delitos de que trata este título. Ahí tenemos otro concepto. Yo creo que menos es más. Es que a la propuesta de seguir agregándole reacciones, prefiero quedarme con esto. Yo soy más partidario de la propuesta del diputado Alexander, que no está presente, pero adhiero a su indicación para poder, y a la diputada Gloria Navillán, para eliminar y que sea muy sencillo, sin posible interpretación. Es empleado público, le cae las penas del infierno. Ahí llegó el autor. No, quisiera señalar que todo esto siempre es discutible, pero la virtud de la fórmula de la ley Nain Retamal es que, como dice, en el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, al decir o con ocasión de este, claramente está diciendo que es una visión más amplia que el ejercicio directo del cargo. Si uno dice solamente con ocasión de su cargo, eso no es obvio. Pero si uno dice en el ejercicio o con ocasión, lo que está buscando con esa frase es ampliar el concepto, más allá del ejercicio directo del cargo. Y creo que en ese sentido genera claridad en una cosa que hemos visto en esta mesa, es discutible. Puesto de esa manera, al menos va a quedar claro que beneficiándose, usando las redes o los conocimientos, qué sé yo, del cargo, no solamente en el horario de trabajo o en las competencias que son propias de su cargo. Yo creo que en ese sentido es muy clarificador. Vamos a hacer lo siguiente, me parece correcto lo que señala la ministra, vamos a poner la misma terminología aplicada en la Nain Retamal, en el ejercicio o con, bueno... O con ocasión de... O con ocasión de... Lo leo, queda de la siguiente manera: al empleado público que en el ejercicio o con ocasión de su cargo cometa cualquiera, O con ocasión de este. Que en el ejercicio de su cargo o en ocasión de este, que fue precisamente lo que buscamos en la ley Nain Retamal, que no solamente era el carabinero con uniforme en el horario laboral. Ya. ¿Qué votación? A ver, espera, tenemos una opinión discordante. Sí. No. No, lo que pasa es que me gusta más aquí la fórmula de valerse del cargo. Y para eso, me parece que incluso de utilidad ir al artículo 12 del Código Penal, que tiene las agravantes, que en su artículo 8 habla de prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Ahí, yo creo que eso centra qué es lo que buscaba incluso el Código Penal antes
de establecer como este plus en el fondo de disvalor a propósito de una conducta. ¿Qué es lo que le estoy reprochando yo al funcionario público? Que se vale, que se prevalece de su carácter de funcionario público para cometer un delito. Es decir, yo ingreso a un recinto público, a lo mejor fuera de mi horario de trabajo, pero valiéndome de mi credencial, de mis condiciones de carácter público, de agente público, para ingresar a la misma. Entonces, yo, más que con ocasión de que yo entiendo que está en una nomenclatura que usamos recientemente, esto lo que propongo tiene que ver con una cuestión que también no es ajena al Código Penal, que está en la lógica de la grabación ya en el artículo 12, y que me parece que tiene más relación, porque lo otro de una u otra manera está cubierto con el empleo público que en el desempeño de su cargo, prevaliéndose del mismo, cometa cualquier... Yo creo que, no sé, a mí me parece que queda mejor. Muchas gracias, señor Celedón. Yo creo que los dos buscan exactamente lo mismo, pero a mí yo comparto también que la palabra valiéndose, desde el punto de vista conceptual, da más claridad de lo que abarcaría. Yo no sé si hay acuerdo en la comisión en uno u otro sentido, si hay acuerdo, ponemos a votación o lo dejamos pendiente conceptualmente. Ya lo votamos, señor secretario. Señor presidente, me ha llegado un reemplazo del diputado señor Joanet por la señora Joana Pérez, que se encuentra a su izquierda, que requiere el acuerdo unánime de la comisión para permitir su reemplazo. Usted tiene que recabar el acuerdo. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Unánime. Ya. Pero Joana puede votar en el momento que usted estime. Presidente, vamos a votar la misma nomenclatura que está en la ley Nain Retamal. voy a proceder a leer y me corrige la ministra y usted si lo hago de forma errada. Al empleado público que en el ejercicio de su cargo o con ocasión de este cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley, Eso es. Ya. Pero esta es la misma, sí, claro. Sí, esa es. Cuando usted me diga, presidente. Sí, votemos. Ya. Artículo 10 con la indicación 90 bis. Que saca lectura. Don Jorge. Yo estoy pareado con el diputado Raúl Leiva. Tiene toda la razón. Don Jaime. No está. Don Cristian. Tampoco. Señor Castro. A favor, señor secretario. Gracias. Doña Lorena. Por favor, secretario. Doña Joana Pérez. A favor. Gracias. Don Henry Leal. A favor. Gracias. Doña Gloria. A favor. Gracias. Doña Alejandra. A favor. A favor. Gracias. Don Diego. Gracias, don Diego. ¿Ha entrado alguno de los...? No, me falta Lorena Fríes. A favor, secretario. Gracias, señora Lorena. Don Andrés Lonton. A favor. Gracias. Señor presidente, puesto en votación, ha obtenido 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Declárelo aprobado, por favor. Bueno, ya, aprobado. Continuamos. Sí. Nos vamos a la página. Esto hay que guardarlo. Digo inmediato. Es la 15ª, es la 15. La decimosexta. 15º número. ¿Dejamos la 15ª? No le hemos... Pero teníamos, pasemos la 16ª, porque la 15ª la hemos dejado pendiente por... Ya. Sí. Tenía un problema por el tema de la técnica especial de investigación. 16ª, señor secretario. Es en las páginas 63 y 64. Además que estamos como en la hora ya. A ver, página 63 y 64. Terminemos con esto porque nos queda nada. Sí. Vamos, esto tiene que ser leído también, la indicación 122 del Ejecutivo. Sí. Señor presidente, el artículo 16 señala, reemplázase en el inciso sexto el artículo 3º. No hay silencio en la sala, señor presidente. Gracias. Del decreto de ley 321 de 1925 del Ministerio de Justicia que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.
Y hay un blanco. ¿Me puede ayudar, Rafael? Tengo que informar el tercer proyecto. ¿Eso, la frase debería ser con mayúscula o Sí, debería. es un error de la Secretaría? Sí. Esto? Es un error. ¿Tiene el texto del mensaje? No, el texto del oficio de ley. ¿Lo puedes ver? ¿De qué? Señor secretario, yo hay quórum para otra porque tengo que informar el siguiente proyecto en la sala. Sí. Estamos a 2 normas de terminar la propuesta de votación. A ver, no, de hecho estamos a 1, nos queda esta. Esta. Ya, podemos votar. Sí. Habría que haber un acto de fe respecto de... A ver, lo que busca esta indicación es que los condenados por delitos terroristas, de acuerdo a la ley, el decreto de ley 321, que establece los beneficios de libertad condicional, se les aplique el régimen más alto para poder solicitar un beneficio de libertad condicional, que son 2/3 de la pena, cumplidos. Muy brevemente, presidente, y nosotros lo único que estamos haciendo es corregir un error de referencia en la indicación. Ya, ¿habría acuerdo unánime y damos por levantar la sesión? ¿Acuerdo? No, pero repito la misma votación del artículo anterior. Repite la misma votación. Todo a favor. Ya, todo a favor y por haber cumplido el objeto de la sesión, está acelerado.